Bienvenidas y bienvenidos a Un Diario Abierto, donde nos compartimos historias no porque tengamos la misma experiencia, sino porque quizás en alguna parte del camino nuestras emociones se reconozcan. Yo soy Jennifer Vargas y esto es ¿Te ha pasado? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer capítulo del podcast. Yo soy Jennifer Vargas y estoy sumamente feliz y agradecida de estar acá, pero sobre todo conmovida de verme sentada frente a esta cámara en este lugar, en este sitio. Y no solamente es una cuestión de estar frente a la cámara y al micrófono, sino que estar acá representa haber atravesado un camino de miedos, haberme enfrentado a mí misma, y creo que lo más lindo y lo más rico de todo esto es saber que Jenny es capaz de llevarse a los lugares que ella se promete. Es decir, que si en el futuro se me ocurre cualquier locura, puedo confiar plenamente en que Jenny, que es la persona más cercana a sí misma, se cumple su palabra y es capaz de llevarse a esos sitios. Y creo que esto es una de las cosas más bonitas que podemos entender y hacer, el poder confiar en nosotros y en nosotras mismos. También creo que para lograr cumplir con objetivos, metas, sueños o como lo quieran llamar, es sumamente importante saber que hay una gran responsabilidad sobre nosotras y nosotros mismos, pero también es al lado de personas que nos ayuden a construir estos sueños. Creo que en la vida nosotros vamos poniendo como blocks y que van construyendo como un puente que comunica la vida que tenemos y la vida que queremos. Y creo que a veces esas cosas son más fáciles y se creen más si estamos al lado de personas que nos ayudan a construir estos sueños. Así que quiero aprovechar este momento para decir que esto no sería como está siendo y como va a ser si no fuera por la compañía y la ayuda de uno de mis mejores amigos, que es Adrián González, que es el que está también detrás de todo esto. Yo pongo la cara, pero él está aquí también, así que gracias. Y ya dejando un poquito aparte toda esta introducción un poquito cursi que me representa mucho, quiero explicar un poquito a qué viene, te ha pasado, hacia dónde va, cuál es el objetivo, por qué se está haciendo. Yo creo que todas las personas hemos pasado por muchas situaciones distintas y estas situaciones se dan de acuerdo al contexto de donde nacemos, donde nos tocó estar, y también a las decisiones que vamos tomando en el camino. Y creo que eso hace que no siempre pasemos por lo mismo, claramente, pero creo que independientemente de cada situación hay un lugar en el que siempre conectamos, y es en las emociones, es en el sentir, que al final eso es lo que nos hace ser más humanos, el sentir. Y creo que muchas veces nos sentimos demasiado solos y lo único que estamos buscando y esperando es que alguien nos diga como yo he estado ahí. Hace un tiempo atrás yo estuve pasando como por situaciones que para mí eran muy difíciles, y yo lo único que quería, lo único que esperaba es que alguien me dijera, ¿sabe qué? Yo he estado ahí. Ni siquiera que vinieran a resolverme la vida y a decirme qué hacer, simplemente sentir que yo no estaba sola, que no solamente yo estaba tomando las decisiones que estaba tomando, porque creo que cuando estamos en ciertas situaciones, creemos que cualquier persona podría estar tomando mejores decisiones que nosotros. Y creo que al final todos lo único que estamos haciendo es tratando de sobrevivir, y estamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos. Así que ¿te ha pasado? Surge con esta necesidad de crear una comunidad de empatía, una empatía que yo necesité en muchos momentos y que sé que muchos necesitamos. Cuando estuve pensando en el primer capítulo del podcast, creo que no había un mejor tema para empezar que hablar sobre el miedo, porque claramente estar aquí es atravesarlos muchísimo, atravesar el qué dirán, quitarme de encima el montón de expectativas que pueden haber y simplemente hacerlo y creer. Quiero aclarar que no soy psicóloga, no soy coach de vida, no soy podcastera, la verdad simplemente soy Jenny. Jenny que habla desde lo que siente, desde lo que piensa y desde lo que ha vivido.
Y creo que si todas las personas nos quitáramos de encima todo este montón de etiquetas de la doctora, el psicólogo, el profesor, la pianista, el ingeniero, etc., simplemente seríamos personas, simplemente seríamos seres humanos que hablan y que sienten desde su vulnerabilidad. Y creo que no hay una forma más bonita de conectar con los demás que desde la vulnerabilidad, desde ese sentimiento de que, ok, si soy profesor, no es como que tengo que ponerme y mostrarme siempre súper seguro y nunca puedo fallar porque soy el profesor. No, al final, si simplemente nos dejáramos ser, creo que podríamos crear como estos lazos fuertes que nos unen como seres humanos y que al final lo que nos hace ser seres humanos es el sentir. Yo creo que con respecto al miedo, y lo digo desde, otra vez aclaro, desde lo que he vivido, desde lo que he sentido, una de las cosas más importantes es saber de qué manera se manifiesta ante nosotros. Porque creo que el miedo se manifiesta de formas muy distintas en cada persona. Es decir, hay personas que cuando tienen miedo simplemente se lanzan, no ponen ni las manos, cogieron el impulso, se tiraron, no pensaron en nada y ya. Hay otras personas que ocupan como pedirle la opinión a todo el mundo y preguntar para ver si lo que están haciendo es correcto. Y hay otras personas que tal vez se aíslan un poquito más y se meten en una esquinita y ahí se quedan y permiten que la vida pase nada más. Y yo creo que a veces estamos muertos de miedo y no nos damos cuenta. Y lo digo porque no sé si fue durante toda mi vida, viví con tanto miedo. Pero el problema no era vivir con el miedo, el problema era que yo no sabía que tenía miedo. Entonces, ¿cómo lo podía trabajar? ¿Cómo voy a trabajar algo que no puedo identificar, algo a lo que no le pongo nombre? Yo sabía que habían como emociones y cosas pasando por mi cuerpo, pero yo no podía decir que era miedo. Si lo hubiese sabido, hubiese dicho como, ok, esto es miedo, está bien, entonces podemos hacer esto al respecto. Pero no, yo simplemente estaba en una esquina dejando que la vida me pasara por el frente. Y creo que ahora en este momento de mi vida puedo hablar del miedo desde dos lugares. Desde el lugar en el que lo veía antes y el lugar de la forma en la que lo veo ahora. Para mí el miedo antes era un lugar sumamente aterrador, era un lugar de inseguridad, era un lugar que me paralizaba completamente. Y si yo me pongo a pensar qué es lo que lo hace así, qué es lo que lo hace un lugar tan aterrador, tan de no querer acercarme, yo pienso que son las expectativas. Y aquí quiero aclarar que obviamente hay distintos tipos de miedos, ¿verdad? Si el día de mañana me dicen que tengo una enfermedad terminal, pues me valen las expectativas y lo que la gente puede estar pensando. Pero cuando hablo de este miedo que no nos deja avanzar, que es como una gotita que está día a día en nuestra vida cotidiana, en las cotidianidades que hacemos. Y creo que el miedo está muy ligado a las expectativas porque somos seres sociales desarrollados en una sociedad que obviamente nos importa demasiado la aceptación y tenemos como conceptos muy fuertes y que pesan mucho sobre nosotros acerca de qué es la aceptación, el rechazo, el éxito, el fracaso. Y creo que aquí es importante entonces empezar a reconceptualizar todas estas teorías que nos han enseñado acerca de estos conceptos. Y yo creo que el lenguaje construye la realidad y que entonces deberíamos empezar a construir nuestro propio lenguaje de acuerdo a las experiencias y a las cosas que hayamos vivido, porque tal vez para la sociedad el fracaso sea haberse divorciado de un matrimonio de 10 años, haber dejado una carrera universitaria cuando estaba por terminarla, pero tal vez ese puede ser el éxito de una persona, haber tenido la valentía de renunciar a un matrimonio que no lo hacía feliz, o haber dejado una carrera universitaria que sabía que no le iba a dejar nada porque no quería verse toda la vida ahí. Entonces, al final todo esto también cae sobre lo que es la aceptación, lo que es el rechazo, porque creo que siempre nos han hecho sentir que el no ser aceptados es algo que va en contra, o sea, que es por nosotros, y al final la aceptación simplemente es un reflejo de las preferencias de cada persona, y eso no significa que si a alguien no le gusta lo que hago, cómo hablo, cómo soy, eso no significa que haya nada malo en mí, simplemente que esa persona tiene otros gustos.
y listo. Y creo que la vida sería más llevadera y sería más fácil si dejáramos que todo esto nos deje de pesar tanto. Yo creo que es importante decir que yo estudié enseñanza de la música y que toco piano, y creo que es importante decirlo porque te ha pasado, lo que trata de hacer es contar historias, mis historias e historias de otras personas que quieran compartirlas. Y creo que muchas de mis historias van a estar ligadas a esto porque la música en realidad ha sido para mí un camino de aprendizaje, de muchos golpes, de mucho sufrimiento, no tan romantizado como todo esto de cuando hablan del arte y es como, ay, sí, qué lindo el piano, ay, sí, qué linda la música. No, más bien desde un lugar que me ha construido como persona, pero como por pasos fuertes, o sea, como por heridas grandes que me han hecho como analizar muchísimo como mi posición y hacia dónde quiero ir y qué quiero hacer. Cuando yo inicié con el piano, yo lo inicié con la idea de ser una rockstar. Yo me imaginaba tocando en lugares, tocando con personas, con otros músicos y músicas. Me imaginaba, no sé, en hoteles, yendo de arriba para abajo. Pero cuando inicié, realmente fue algo muy distinto. O sea, inicié de una forma muy académica. Y acá quiero aclarar que no estoy diciendo que eso esté mal, porque puedo decirlo con toda certeza que nada en esta vida, ni la universidad, ni el ejercicio, nada me ha enseñado tanta disciplina como me lo enseñó esa formación académica en el piano. Y creo que ese aprendizaje de disciplina lo puedo aplicar a diferentes áreas de mi vida. Entonces, eso es algo que agradezco. Pero el punto es que entre yo más me acercaba a la música académica y a este método de estudio, a estar encerrada en un cubículo estudiando horas y horas, más me alejaba de lo que yo quería, de lo que yo había visualizado cuando yo pensaba que quería aprender a tocar piano. Y no solamente porque sean cosas opuestas, porque creo que hay personas que lo logran hacer y lo hacen muy bien, sino porque simplemente yo, Jenny, mientras más me acercaba a lo académico, más miedos y mi torre de miedos e inseguridades crecía alrededor de estas otras cosas que yo quería. ¿Por qué? Porque entonces yo decía, yo solamente soy capaz de tocar y reproducir lo que hay escrito en una partitura. Yo no puedo sacar cosas a oído, yo no sé improvisar, yo no sé, yo no puedo, yo no sé, yo no puedo. Esas eran las únicas cosas que yo me repetía. Y además habían dos factores que me detenían mucho a intentar lo que yo siempre había querido con el piano. Uno era el tiempo, porque en ese momento estaba estudiando, estaba trabajando y estaba en el preuniversitario de piano. Entonces, yo tenía que estudiar de piano mínimo 5 horas, mínimo. Y esas 5 horas yo las utilizaba para estudiar lo que iba a tener que presentar en un examen. Así que no me quedaba tiempo para ponerme a tocar otras cosas, a intentar cosas nuevas, a intentar las cosas que yo había querido. Y lo que pasa aquí es que yo ni siquiera, yo ahora en este momento de mi vida puedo admitirme a mí misma que es que yo no tengo como tanta naturaleza y tanta facilidad en realidad, y lo puedo decir muy abiertamente y tranquilamente, pero en ese momento yo jamás iba a decir eso. Primero que todo, jamás me iba a admitir a mí misma que yo no tenía tanta facilidad como mis otras compañeras o compañeros, y jamás se lo iba a decir a los demás, porque eso era mostrar mi vulnerabilidad, era mostrar mis inseguridades, y eso jamás lo iba a hacer. Y por otro lado, el que no intentara hacer otras cosas distintas era porque como ya me había cargado tanto de miedos e inseguridades, pues tenía muchísimo miedo a exponerme. Tenía demasiado miedo de intentarlo y hacerlo mal. O sea, también tenía mucha carga de lo que los demás podían estar pensando de mí. Hubo una persona que me ayudó a entrar a las clases de piano, o sea, así como desde que tenía 15 años, que fue la persona que hizo que yo pudiera ingresar. Y yo simplemente, por ejemplo, no quería decepcionar a esa persona. Era como, yo tengo que sacar la cara porque tenía una expectativa demasiado grande de qué podía sentir él sobre mí o qué estaba esperando de mí. Tenía una expectativa enorme de qué estaban esperando mis profesores de mí. Como estaba estudiando la carrera de enseñanza de la música, tenía compañeros que estaban, en cello, en violín, en guitarra, etcétera.
Y entonces yo sentía la responsabilidad de que yo era la que estaba en piano y que tenía que ser buena en piano y que tenía que demostrarle a todo el mundo que era buena, que no podía fallar. Y si intentaba hacer estas cosas distintas y fallaba, era exponerme frente a los demás y que todos vieran que en realidad me costaba y ni siquiera tenía la valentía para admitirme a mí misma que me costaba. Entonces, cada vez todo esto se fue haciendo más grande y más grande y más grande hasta que dejé de tocar piano. O sea, llegó un momento en mi vida en el que lo dejé como durante 4 años. En esos 4 años empecé a relacionarme con personas distintas, a hacer cosas distintas, historias que vendrán después porque no significa que la estaba pasando bien. Y llegó un momento de mi vida en el que estaba en un trabajo horrible, así, era como súper oscuro, nunca podía ver la luz del día, me ponían comida podrida a la par, era espantoso. Y de pronto una amiga, Taide, que es de mis mejores amigas, me dijo como, vieras que yo estoy tocando, estoy haciendo música en vivo, acá en Fortuna, que es un lugar muy bonito, muy turístico, se está dando mucho y hay mucho trabajo, inténtelo, porque no monta un repertorio que es mínimo 2 horas son, y yo le ayudo como a irse metiendo, a tocar en lugares. Y entonces, bueno, primero para mí era una cuestión como inimaginable porque yo podía durar 6 meses tocando a veces 4 horas para presentar un examen y pensar en montar un repertorio, no sé, de 25 canciones como para arrimarme a las 2 horas, pues parecía como súper imposible y súper difícil. Pero ya estaba harta y estaba en ese punto de quiebre, que en realidad este punto de quiebre no era ese trabajo en el que estaba, sino demasiadas cosas que habían venido sucediendo atrás. Así que ese punto de quiebre me hizo decir como, ok, lo voy a intentar. Así que quité la sábana del piano, me senté después de 4 años y claramente no es el final feliz de que me senté y saqué todo y todo resultó súper bonito, no. En realidad fue súper difícil, empecé a tocar, entré como en crisis porque mis dedos estaban súper herrumbrados, ponía en comparación lo que hacía anteriormente con lo que estaba haciendo ahora que no lo lograba. Tuve que salir, caminar, darme un momento y volver, un paso a la vez. Y entonces de pronto escogí una canción, toqué la canción, la saqué, luego escogí otra y la saqué, luego otra, hasta que llegaron ya como, qué sé yo, las 25 canciones que ocupaba para el repertorio de 2 horas. Y en ese momento simplemente dije como, eso era todo. O sea, siempre había sido capaz, en realidad. Siempre había sido capaz, pero nunca me había dado cuenta de que Jenny, su manera de manejar el miedo era escondiéndose, era huir. Y no me daba cuenta de que lo único que había hecho era meterme en una esquinita y esconderme de todo el mundo para no exponer mis errores y mis inseguridades. Nunca quise enfrentarme a ese momento de hacer algo que quizás no me sentía capaz. Y acá quiero aclarar algo. Cuando yo digo que saqué una canción y saqué otra y saqué otra y saqué otra y monté el repertorio, eso fue un lapso de 6 meses. O sea, porque suena muy de que las monté y luego lo toqué. No. Yo empecé a montarlas como en enero, febrero y empecé ya a tocarlas como en julio. Y lo digo porque fue un proceso difícil. Fue un proceso también de mucha introspección. Me ayudó mucho como a estar a solas conmigo y demás. Pero lo que voy con esto es que no importa que cueste. El hecho de que sea difícil no significa que no sea para nosotros o para nosotras. Y no estoy diciendo que el piano sea para mí o no. Ya eso vendrá en otras historias. Pero a lo que voy es que gestionarse a sí mismo no es una cuestión de la noche a la mañana. Y ya llegó el momento en el que tuve como estas obras y ya las podía ir a tocar y ya podía ir a presentarme. Y sí, lo hice y lo hice durante un tiempo. Pero entonces llega ya este momento de mi vida en el que puedo exponer de qué forma veo el miedo ahora. Y yo creo que he aprendido a verme a mí misma y a mis emociones como en tercera persona. Entonces, por ejemplo, está Jenny la feliz, Jenny la enamorada, Jenny la triste, Jenny la asustada. Y hasta Jenny la miedosa la ha dejado de ver
como alguien con la que tengo que estar peleando todo el tiempo, de la que me tengo que esconder porque si no me arruina la vida. La he dejado de ver con rencor, la he dejado de ver como una inútil que no sabe hacer las cosas. Y en lugar de eso, me he acercado a ella y he aprendido a escucharla y a darme cuenta que ella lo único que quiere es protegerme de alguna forma. Es algo así como cuando como cuando las mamás eran súper sobreprotectoras, ¿verdad? O los papás. Yo me acuerdo que mi mamá, estábamos en la playa y venía así como la espumita de la ola y mami me jalaba y me llevaba corriendo porque ella solamente quería protegerme. Algo así es Jenny la miedosa. Ella solamente está en una esquina diciendo como, Jenny, ¿y si se burlan de nosotros? ¿Y si lo hacemos mal? Y si no resulta como esperamos o sea, no resulta bien. Y entonces he aprendido simplemente como a tomarle la mano y decirle, ¿y si sale mejor de lo que creemos? ¿Y si nadie se burla de nosotros? ¿Y si ligamos el éxito al el hecho de intentarlo? Y entonces no importa si sale bien o mal, porque eso va a ser relativo de acuerdo a lo que nosotros pensemos. Y me he dado cuenta de que puedo tomarle la mano a ese miedo y caminar junto a él. Hay una frase que a mí me dio mucho impulso durante mucho tiempo, pero que he ido modificando con el tiempo. Y dice, y creo que todo el mundo la ha escuchado, que dice, la vida que quieres está al otro lado del miedo. Yo ya no creo en esa frase así, porque yo les aseguro que yo nunca voy a dejar de tener miedo y me rehúso a creer que por eso no voy a tener la vida que quiero. Así que esa frase termina siendo para mí más como la vida que quiero está al lado del miedo y no pasa nada que esté al lado del miedo. El miedo al final simplemente viene a ser una emoción más, como la alegría, como el enamoramiento, como el sufrimiento, como la tristeza, perdón. Y entonces he entendido que es como el pan de cada día. Ok, yo todos los días tengo que levantarme, desayunar, comer en general, porque si no como, pues me enfermo y me muero. Pero entonces el miedo es lo mismo, es una emoción más con la que yo convivo cada día. Y listo, no tiene nada de malo. Lo único que yo tengo que aprender a hacer es entenderla para poder trabajar al lado de él. Y nada pasa. Yo creo que las emociones en general lo único que hacen es hacernos ver la vida de formas muy distintas. O sea, nos viene a mostrar la vida desde ángulos muy distintos. Nos viene a mostrar cómo es la vida a través de la felicidad, cómo es la vida a través de la tristeza, cómo es la vida a través del miedo, cómo es la vida a través de, no sé, etcétera. Al final las emociones vienen a ponerle sabor a la vida y deberíamos aprender que el miedo es una de ellas y abrazarlo y llevarlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber llegado hasta el final para quienes llegaron. Yo creo que todos merecemos como un lugar donde poner nuestra voz. Creo que durante mucho tiempo lo deseé. Y estar acá me siento así como si estuviera como siendo como el diario de Ana Frank, como que en este momento estoy hablando, se está grabando, nada más que el diario de Ana Frank ya más tecnológico, y que simplemente son mis sentimientos y mis experiencias a través de una voz, y creo que todos merecemos un lugar donde ponerla. Así que gracias por estar acá, gracias por escuchar y gracias por, de alguna forma, tratar de conectar conmigo y con los que están a su alrededor. Un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.